Hace 10 años, una juez reveló la existencia del yunque en España. El juzgado de primera instancia ya emite una sentencia que considera acreditada la relación entre el yunque y dirigentes de Hazte Oír. Esta secta de extrema derecha llevaba acaparando influencia y poder desde la muerte de Franco. Cuando se dan cuenta de que la deriva que está tomando el Estado español, empiezan a formar este tipo de organizaciones. Sobre todo infiltrándose en movimientos católicos. Ellos eran una especie como de monjes que colgaban la sotana y salían a golpear. Desde parroquias. Toda la jerarquía católica sabe del yunque. Con la captación de menores. Se van introduciendo en los grupos religiosos tradicionales. Esta sala está a oscuras, colgado del cuello el emblema del yunque. Y haciendo uso de organizaciones pantalla. Influir en los centros de poder. Si tú te quieres marchar... Están escuchando un avance de lo que se van a encontrar si se ponen los auriculares y le dan al play a Dios, Patria, Yunque. Es la nueva serie documental de Podium Podcast. Es un podcast que arroja luz sobre el Yunque, una asociación integrista ultracatólica que ha sabido moverse muy bien en la penumbra, en los cimientos del poder en España. En 5 episodios, el periodista especializado en extrema derecha, Miquel Ramos, desenmascara las conexiones políticas, económicas e internacionales de esta secta que llegó a España con la muerte de Franco y que ha ido ganando mucho peso en los últimos años. Miquel, buenas noches. Bienvenido a Hora 25. Un placer. Para situarnos todos, ¿qué es el yunque? ¿Cómo lo definirías? El yunque es una organización secreta, obviamente nadie confirma ni siquiera desmiente que pertenezca al yunque, que se creó en México en un contexto muy determinado. Lo explica el segundo capítulo, que viajamos a México, que es en el momento en el que tras digamos, los enfrentamientos entre liberales y conservadores por cuestiones de la institucionalización de la fe cristiana, ¿no? o de la renuncia, digamos, a que esté en política la fe, pues se crea, digamos, un grupo conservador radical que se dedica de alguna manera a defender estos postulados mediante la violencia. Bien. ¿Por qué se considera secta y no lobby ultracatólico como hay muchos otros? Primero porque es secreto, digamos, que detrás de esta, digamos, apariencia religiosa, confesional, hay una serie de intereses que están por encima de la fe. De hecho, son los propios católicos los primeros que denuncian la existencia y las malas artes de esta organización. Y segundo, también porque lo que hace con la gente a la que capta y a la que subordina, digamos, a su proyecto, es lo que hace cualquier secta, ¿no? Que es absolutamente instrumentalizar a estas personas para fines políticos y además sometiéndolas a un control y a un aislamiento total de su entorno y obligándoles a hacer cosas incluso que iremos desvelando a lo largo de la serie y que cada uno juzgue, ¿no? Cuando hablas de instrumentalizar a esas personas, ¿hablas de robarles la voluntad de alguna manera? ¿O esa gente sabe, es consciente de lo que está haciendo? Yo creo que evidentemente les roba una parte de la voluntad en el momento en el que renuncian a acatar los mismos preceptos del cristianismo que, por ejemplo, obligándoles a mentir a sus familiares, obligándoles a guardar secreto, cuando la Iglesia misma, uno de los reproches que le hace al yunque es que no pueden hacer una organización secreta en nombre de la cristiandad, ¿no? Por lo tanto, están traicionando a sus propias creencias, ¿no? Y además obligándoles incluso a cometer actos, en muchos casos, de dudosa legalidad, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, pues claro que les someten, ¿no? Y les obligan a hacer cosas que un cristiano no debería aceptar. ¿El yunque es legal? ¿O como tal, al no existir, no es ni legal ni ilegal? Pues esa es la gracia de toda esta historia, que como el yunque no existe, como nadie reconoce que pertenece al yunque, como el yunque no tiene un CIF, ¿no? Ni está registrado, pues nadie puede ilegalizar. Pero lo que sí que desvelamos en la serie es que ha dejado huella el yunque. Y esto lo iremos descubriendo y veremos cómo han dejado una huella, me refiero, han dejado pistas que nos invitan a acreditar, ¿no? Después de una larga investigación, no solo nuestra, sino nosotros hemos tirado de muchos investigadores, ¿no? Y que han prestado su testimonio, han demostrado que el yunque existe y han puesto nombres y apellidos y además en sede judicial se demostró la vinculación de determinadas personas pertenecientes a determinadas organizaciones que lo que estaban era digamos, subordinados a la estrategia del yunque.
Habláis en el podcast efectivamente con teólogos, con especialistas en sectas, con exmiembros del Yunque. Uno de los testimonios es el de Álvaro Delgado, que te cuenta los orígenes del Yunque. Estamos hablando de una organización que nace, como has dicho, en Puebla, en México. Él te cuenta cómo va creciendo. Triunfa la Revolución Cubana y entonces en México, como en muchos lugares de América Latina en particular, lo que atrae a muchos de estos muchachos es la figura de Fidel Castro, del Che Guevara y de la revolución posible. Al mismo tiempo que los enemigos de la Revolución Cubana, los sectores conservadores, también ven el riesgo de que México pueda caer en las garras del comunismo, como lo decían entonces, y comienzan a organizarse. Y el Yunque, en esa coyuntura, crece. Crece hasta llegar a España. ¿Quién le hace la entrada en España al Yunque? El Yunque aprovecha un momento muy particular, ¿no? Que es, digamos, cuando Franco está agonizando y, digamos, se ve ya que va a haber un proceso democrático, ¿no? Por lo tanto, el Yunque tantea un poco la sociedad española, las oligarquías que se habían enriquecido a lo largo del franquismo, ¿no? Que mantenían además ese compromiso, ¿no? con los valores cristianos, y intenta entrar por ahí. Intenta enmascarar, obviamente, no se destapa y dice somos una sociedad secreta mexicana paramilitar, no dice eso para entrar en España, pero va poco a poco buscando los subterfugios y encuentra determinados personajes que le facilitan la entrada. Uno de ellos es la familia Ruiz Mateos. ¿Qué papel juega la familia Ruiz Mateos? Bueno, pues lo que hace es echarles un cable a nivel económico, les presenta a determinada gente, les abre algunas puertas. Es difícil de trazar exactamente cuál es el recorrido, porque recordemos que todo esto es secreto, ¿no? Por lo tanto, han sido a partir de determinados testimonios y expertos que han estudiado esto lo que hemos podido trazar un mínimo recorrido en esta trayectoria. Pero sí que es verdad que entran a finales de los 70 y poco a poco, muy discretamente, empiezan a tejer su red por España buscando dónde pueden asentarse y dónde pueden empezar a influir. Y captar a la gente, como por ejemplo a José Luis Quijada, un hombre que intentó, al que el Yunque intentó captar y que te explicó cómo es ese método de captación. Y bueno, pues esta persona suele ser invitada a acudir a algún acto, una manifestación, a una reunión. Comienza ese alimentar el ego de este joven que se está acercando, ¿no? Una vez que está en este entorno, pues se le van pidiendo cositas que parecen normales. Estamos hablando de, por ejemplo, poner pegatinas de manera habitual en determinados sitios y que cuando les quiten las repongan. ¿Dónde intenta pescar el Yunque? ¿Es más fuerte en algunas ciudades que en otras? ¿Busca a gente con apellidos importantes? El Yunque obviamente va a buscar a los entornos conservadores y sobre todo pues más ligados, ¿no? al activismo católico, ¿no? Por eso es muy importante el momento en el que, digamos, marca el auge, ¿no? del Yunque en España, que fue las movilizaciones que hubo en torno a las leyes del gobierno de Zapatero hace poco menos de 20 años, pues el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera. Entonces, se infiltraban en parroquias, se infiltraban en encuentros cristianos, católicos, etcétera, y iban tanteando a los posibles candidatos. Y estos tenían que ser normalmente, pues obviamente gente muy convencida ideológicamente, pero también, sobre todo, si tenía un entorno familiar con poder. ¿Para qué? Pues para sacar información, porque el Yunque lo que busca es poder y capacidad de influencia. Por lo tanto, buscaban a familias bien posicionadas, con buenos contactos, y de hecho captan a gente, hijos y hijas de líderes de organizaciones, digamos, de activismo católico conservador. No vamos a desgranar, no vamos a destripar el resto del podcast, porque la cuestión es que la gente lo escuche y disfrute escuchándolo y aprenda escuchándolo. Pero sí quiero preguntarte, a día de hoy, ¿qué peso tiene el Yunque a la derecha en España? La derecha es consciente de la existencia del Yunque desde hace muchos años. Es decir, no es algo que les sea desconocido, ni pueden decir que no saben quiénes son, etcétera, ¿no? Es decir, esto se conoce ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y de hecho se desveló en sede judicial con nombres y apellidos en 2014. Esto por una parte. El Yunque ha sido capaz de, a pesar del foco que tuvo en este juicio y a pesar de los nombres propios que salieron a la luz,
pues haberse normalizado. Es decir, una vez todo el mundo sabe que existe y sabe que estas personas están relacionadas, estas personas siguen siendo activistas, siguen saliendo en televisión, con sus campañas, con apoyados por algunos políticos, ¿no? Y por algunas fortunas que también donan dinero para sus causas, etcétera. Por lo tanto, se ha normalizado. No solo eso, sino que ha llegado incluso a obtener acta de diputado y de concejal. Y esto lo iremos desvelando en el podcast, pero efectivamente el Yunque tiene concejales. El Yunque ha entrado en política. Hablando claramente, el Yunque tiene un concejal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. Sí, señor. Tal y como lo cuentas en el podcast. Y lo contamos en el primer capítulo, es verdad, y en el último capítulo lo desgranamos todo mejor, porque todo esto ha ido dejando pistas, como decía, ¿no? Es decir, Vox y el Yunque no es lo mismo, pero tienen una historia paralela que en algunos momentos de la historia se cruzan y el lector luego que haga sus conclusiones, ¿no? Pero hay momentos en los que pues las casualidades o no, pues les hacen coincidir. ¿Del Yunque se sale? Sí, se sale porque conocemos varios testimonios de gente que ha salido y de hecho el tercer capítulo es el testimonio de una persona que tuvo la valentía de salirse de allí, de romper con su entorno, porque es muy importante esto. El Yunque te hace creer que ese es tu entorno, que esa es tu familia, que esa es tu vida. Y de hecho ella misma lo cuenta, ¿no? Y por lo tanto tuvo la valentía de romper y de enfrentarse a esta gente, ¿no? Y de declarar incluso en el juicio, ¿no? Por lo tanto, se puede salir del Yunque. Se debe salir, es lo que le dice la propia Iglesia, ¿no? a la gente que va buscando consejo allí y que pertenece al Yunque, aunque luego no le hagan caso, ¿no? Pero la propia Iglesia dice, si ustedes quieren hacer una organización, legalícense, pero sálganse de ahí. ¿Te asustan las represalias que pueda tomar el Yunque o quienes forman parte del Yunque respecto a ti por este podcast? Pues la verdad es que después de llevar 20 y pico años lidiando con neonazis de todo pelaje, la verdad es que pues estos granujas de medio pelo, la verdad es que pues bueno, pueden hacer mucho ruido, tendrán mucho dinero, pueden hacer pues eso, asustar mucho, pues con todo el ruido que quieran, pero la verdad es que todo lo que hemos contado lo tenemos bastante atado, ¿no? Y además son muchos testimonios los que se han prestado para explicar esta historia y además ya se dijo en sede judicial, ¿no? Muchas cosas, todo lo que se tenía que decir, por lo tanto esta gente, yo creo que la gente debería ser consciente de la amenaza que esto supone, no solo para que capten un día a su hijo y lo metan en una secta, no. Es que yo quiero ir un poco más allá con este podcast y quiero advertir que el Yunque forma parte de toda una red internacional de organizaciones, no todas son del Yunque, pero todas están en sintonía, que lo que tratan es de derribar derechos humanos conseguidos en las democracias. Y estoy hablando de derechos de las mujeres, de derechos de determinados colectivos. La agenda del Yunque es política, no es una secta que viene a sacarte las perras, es una agenda política y se quiere cargar derechos humanos. Por lo tanto, cualquier demócrata debería tener prudencia y estar alerta ante la amenaza que supone el Yunque. Dios, Patria, Yunque. Imprescindible el nuevo podcast de Podium Podcast. Miquel Ramos, gracias y enhorabuena. Muchas gracias, un placer.